Hemos estado trabajando, compartiendo acerca del libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, un gran libro, extraordinario, un libro para poder estar varios años dedicados a él solamente, pero hemos querido avanzar y mirarlo desde una óptica de pájaro. Se llama un estudio sintético que mira desde arriba y contempla las generalidades y saca provecho de las lecciones que de forma objetiva se pueden ver desde esa vista de pájaro. Y lo digo así porque la Biblia es tan extensa, tan amplia, cada expresión, cada punto, cada coma tiene un mensaje, es inagotable. Pero vamos por el capítulo 17, el martes, que son muy bonitos los martes. Si usted pudiera venir los martes, iba a disfrutar porque lo hacemos de forma más distendida. Tenemos un poquito más de tiempo porque no hay ni reunión antes ni después. Así que le invito, si usted puede venir el martes. Yo sé que algunos trabajan, terminan tarde, tienen niños que el otro día tienen que ir al colegio. Respetamos eso, está bien. Pero usted puede, venga el martes a las 7:30 y vamos a poder tener espacios más amplios donde compartir la palabra, donde orar y donde ser ministrado. Capítulo 17, y voy a leer en tres momentos del pasaje bíblico que está en el capítulo 17 del libro de los Hechos, versículo del 1 en adelante. Damos la bienvenida a quienes nos están viendo por las redes. Bienvenidos, qué bueno tenerles allí. Capítulo 17, versículo 1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Pasamos al versículo 11, al versículo 10. Versículo 10, eso es. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Versículo 16. Mientras Pablo nos esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. 3 ciudades, 3 momentos, 3 predicaciones continuas en esas ciudades, 3 reacciones. Y de eso va esta mañana, reacciones a la palabra de Dios, a la predicación del evangelio. Reacciones. ¿Cómo reacciona usted ante la predicación de la palabra? ¿Cómo reaccionó el mundo de aquel entonces, en este tiempo en que el apóstol Pablo está en su segundo viaje misionero? ¿Por qué tiene la gente que reaccionar a la Biblia, a la palabra de Dios? Bueno, vale la pena pensar que la Biblia no es cualquier libro. La Biblia es un libro único, especial. Y siempre quiero recordarles que la Biblia es singular. Y singular en el diccionario quiere decir que ninguna cosa se parece a ella. Sea literatura, libro o cualquier otra cosa, no tiene ninguna similitud cercana a ella. Singular porque no hay ninguna como ella en su continuidad. La Biblia fue escrita en un periodo de más de 1500 años por más de 40 autores,
manteniendo una temática firme y una línea de acción en su propósito perfecta. Eso no lo tiene ningún libro que se haya escrito sobre la tierra. La Biblia es singular en su continuidad porque revela la historia de un pueblo y de un Salvador para ese pueblo y para el mundo entero. ¿Saben? La Biblia es única, singular en su circulación. Usted sabe que el segundo libro más leído y vendido de toda la tierra es Don Quijote de la Mancha. Se han vendido entre 500 y 600 millones de ejemplares. ¿Sabe cuántas Biblias se han vendido a lo largo de la historia? Más de 7,000 millones. No hay ni una sola cercanía de aproximación. Hay una diferencia brutal, brutal. 7,000 millones de Biblias impresas se han vendido. ¿Sabe qué? La Biblia es única en su traducción. Hay algunos libros como Don Quijote que se han traducido a otros idiomas, porque la gente pues ha querido leerlo en otros idiomas que no es el castellano, el idioma de Cervantes. Pero algunos libros se han traducido a un idioma, a 2 idiomas, a 3 idiomas y hasta 17 idiomas. Según las estadísticas, hasta 17 idiomas. ¿Saben en cuántos idiomas y dialectos se ha traducido la Biblia? En 2,200. ¿Sabe por qué hago así? Porque me podía decir, no hay comparación. No hay comparación. 2,200 idiomas y dialectos se ha traducido la Biblia. Todavía hay un lugar que se llama Whitfield, que es un centro de traducciones donde hay 7,000 personas en esa institución y a lo largo en el mundo, en el globo terráqueo, trabajando para traducir la Biblia. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que es única, singular, especial. La Biblia, usted puede decir, o cualquiera que nos escuche puede decir, bueno, yo no creo en la palabra de Dios. Pero lo que sí que tiene que creer obligatoriamente es que no hay nada como esto. Nada. No existe. No hay comparación, pero ni remotamente cercana. Es que es una locura. No solamente ha sobrevivido a los tiempos, a las persecuciones, a la negatividad de su circulación, a querer quemarla, distorsionarla, desviarla, opacarla, cancelarla. Y ha sobrevivido a todo. ¿Sabe qué dice? Que si quitaran todas las Biblias de la tierra, se podía volver a armar de las citas bíblicas que hay en otros libros. ¿Se da cuenta de lo que le estoy diciendo? O sea, quitemos todas las Biblias de la tierra. Entonces, de los que han citado la Biblia, se puede volver a armar. Porque es única en su supervivencia, en su capacidad de excepcional de poder, pero es única en sus enseñanzas. Nosotros hemos encontrado en la Biblia, hermano, luz, bendición, alegría, fidelidad, ética, moralidad y sobre todo espiritualidad. Y me refiero a relación con el Padre Creador. En ella se encuentran los arcanos y profundos secretos de nuestro Padre Creador. Quiero decir que la influencia que la Biblia ha tenido en la humanidad, la influencia que ha tenido en la vida de los seres humanos, es única y especial. Ha formado la moral de nuestras civilizaciones. La Biblia ha moldeado el carácter, ha dado luz para tener reglas, normas en todos los países de la tierra, aún a los musulmanes. Es impresionante el efecto de la palabra de Dios. Y cuando Dios llama a un perseguidor del cristianismo, a un perseguidor de aquellos que estaban armando la Biblia en sus letras con sus vidas, ¿sabe qué? Convierte a ese perseguidor en un predicador de la verdad bíblica. Y el apóstol Pablo ahora de repente es dirigido por el Espíritu a decir, pasa a Macedonia y ayúdanos, porque tiene una visión de noche. Es que la Biblia
portada tiene la oportunidad de dejar que Dios te dirija. Y ahí el apóstol Pablo, como predicara la pastora Gabriela el domingo pasado, ¿saben qué? Sucedió que pasó a la región de Macedonia. Y ahí habían 3 ciudades que el apóstol Pablo visitó junto con Silas y Timoteo y algunos otros hermanos. Pero allí el apóstol Pablo, la primera cosa que hace es llegar a Tesalónica, una ciudad hermosa, una ciudad portuaria muy bonita. Tuve la oportunidad de visitar con Moreiva Tesalónica. Qué bonito. Llegamos a la conclusión que en Tesalónica hay pura gente guapa. No hemos visto en ningún otro país gente tan guapa como en Tesalónica. De verdad, todos los que pasaban por frente, qué elegantes, qué esbeltos, qué bonitos. Impresionante. Pero allí el apóstol Pablo llegó y dice aquí, capítulo 17, versículo 1, pasando por Anfípolis y por Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una ¿qué? Sinagoga de los judíos. Usted sabe que más adelante, me voy a adelantar un pelito, fueron a Berea y el apóstol Pablo llegó a Berea y fue a la sinagoga de los judíos. Pero más adelante llegó a Atenas en ese mismo capítulo y el apóstol Pablo fue a la sinagoga de los judíos. Se supone que una sinagoga es de los judíos. ¿Por qué dice sinagoga de los judíos? Porque en el griego sinagoga es lugar de reunión, de convención. Es lugar donde la gente va a verse, a reunirse, a tratar algún tema. Pero cuando dice sinagoga, que quiere decir en el griego lugar de reunión de los judíos, entonces lo señala como un lugar donde iban con propósito religioso judaizante para hablar de la ley judía del Antiguo Testamento, me refiero sobre todo, de la Torá que se llama entre los judíos. Y aquí, ¿verdad? Llega el apóstol Pablo a la sinagoga de los judíos porque él era judío y porque él quería tener la oportunidad de compartir en ese lugar donde se reunían con un propósito religioso, de compartir su mensaje. Y puesto que era judío y había gente que se reunía, buscó una oportunidad. Llamemos a esto en las 3 ciudades buscar una oportunidad donde predicar. ¿Veis? Entonces ahí el apóstol Pablo está intentando compartir las escrituras. Y allí en Tesalónica dice la Biblia en el siguiente versículo, dice, mire qué interesante. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Y por 3 días de reposo, ¿qué quiere decir eso? 3 sábados. 3 sábados. Discutió con ellos. No es que discutió de pelear, sino cuando habla aquí de discutir, es compartir, intercambiar ideas, escuchar, responder, preguntar. Discutió con ellos al respecto de la ley, pero dice más ahí en el versículo 3. Dice declarando y exponiendo. ¿Veis la discusión? Ahí nos aclara el término, ¿no? Declarando y exponiendo por medio de ¿qué? Fíjese qué cosa más interesante. Primero busca donde se estudia la Biblia o donde el Antiguo Testamento está presente, y de allí el apóstol Pablo toma las escrituras y les da su valor, su importancia. Ya estuvimos hablando de la importancia que tiene este libro, pero ahora el apóstol Pablo lo está llevando a una práctica delante de la gente y lo está compartiendo, lo está explicando. Y dice que en él, en esa explicación, él está encontrando el epicentro, está encontrando la realidad, está encontrando el meollo del asunto de las escrituras, que es ese que dice que era necesario que el Cristo, este es el ungido, este es el Señor, este es Jesús de Nazaret, este es el enviado de Dios. Todo eso quiere decir el Cristo, que Cristo padeciese y resucitase de los muertos. A la predicación apostólica como epicentro de las escrituras se encuentra a Jesús, este sufriente, muerto y resucitado. Esa era la esencia de la predicación apostólica y debe ser la esencia de nuestra predicación. Cuando encontramos en las escrituras el mensaje que se le dio a los primeros europeos, y me refiero al segundo viaje misionero que llegaron hasta Europa, ahí está. Está clarísimo que está diciendo, señores, la predicación se originó
en el Cristo que se entregó, que sufrió y que resucitó para darnos vida y vida en abundancia. ¿Saben, queridos hermanos? Qué bueno mantenernos en la línea de lo que tenemos que creer, porque las Escrituras son la base fundamental de nuestra fe. Y allí el apóstol Pablo encuentra en Tesalónica la oportunidad y lo comparte. Dice: Jesús es el centro de las Escrituras. Jesús muerto y resucitado. Él vive y puede vivir contigo y quiere estar en tu corazón como dueño y Señor. Esa era la esencia importante de la predicación apostólica y Él lo está haciendo. Ahora, ¿qué reacciones hubo en Tesalónica? ¿Qué sucedió? Y la verdad es que hubo resistencia. ¿Por qué? Mire el versículo 4. La verdad es que cada vez que predicamos hay una reacción. Y la primera reacción que encontramos en el pasaje es que ellos creyeron. La fe viene por él. Y cuando uno oye, ¿qué pasa? Tiene fe. Usted no oye, pues no tiene fe. Usted oye, su fe crece. Usted escucha las verdades acerca de la palabra de Dios y dice: yo quiero ese libro. Yo quiero leer ese libro. Yo quiero amar ese libro. Yo quiero defender ese libro. Yo quiero estar ahí. Porque es único. Es el mejor. Ya, y no que ustedes los evangélicos se creen los mejores. Es verdad, somos los mejores. La cosa, no queremos ser odiosos, pero es que ¿sabe qué pasa? Que es verdad. Se lo he comprobado. Por lo menos en todo lo que le dije al respecto de la Biblia, no hay otro libro igual. Ni el Corán, ni los escritos de Mao Zedong, no. Ni los escritos de Santa Lucía de no sé qué. No, nada de eso. Nada se compara. Pero allí, al escuchar la palabra de Dios, vino fe. Porque cuando se escucha la predicación, usted viene a la iglesia y sale con más fe que la que entró. Porque no lo digo yo, lo dice la Biblia. Y aquí está. La predicación apostólica trajo fe para que estos creyeran y se juntaron con Pablo y con Silas. Porque atención, cuando nosotros creemos, nos juntamos. Cuando los que tienen fe quieren tener una reacción a la palabra de Dios, se juntan. Y nos vamos a juntar aquí o en el terreno o donde Dios quiera, nos vamos a juntar. ¿Por qué? Porque el que tiene de Dios quiere lo de Dios. Y el que no tiene lo de Dios se quiere alejar de Dios. Pero usted que tiene de Dios va a decir por la mañana: yo me como mi pancito, me tomo mi café y luego me voy a mi iglesia porque yo soy del Señor. Y lo que es de Dios viene a la iglesia. O usted no sienta ganas de venir a la iglesia y se sienta extraño, es porque algo está pasando. Mírese eso. Y de los griegos piadosos, gran número, mire qué bonito esto, de los hombres que eran griegos y que tenían una cercanía a las cosas de Dios, cuando escucharon la palabra, acompañaron a Pablo. Y también, fíjese lo que dice aquí: mujeres nobles, no pocas. Mujeres que abrieron su corazón. A esto se refiere a nobleza. Personas femeninas que estaban tendiendo a reaccionar la fe. Y esta palabra, mujeres, no pocas, mujeres, aparece en las 3 ciudades que reaccionaron a la predicación. Dios bendiga a las mujeres. Siempre han sido en la fe pioneras. De verdad, hasta el día de la resurrección. ¿Sabe quiénes las primeras que llevaron el mensaje? Mujeres. No se sientan mal los hombres, pobrecitos, pero nos ganaron en eso. La verdad es que no pasa nada. Nosotros nos dejamos ganar, ¿a que sí, chicos? Nos dejamos. Pero ahí, si usted ve en Tesalónica, en Berea y en Atenas, las mujeres, dice, no pocas siguieron la fe. No pocas. Interesante esto. Ahora dice allí, versículo 5, dice allí: entonces los judíos que no creían, ¿los que qué? Pero habían escuchado la palabra de Dios y hay algunos que no creen. Algunos oyeron y no creen. ¿Saben qué?
la reacción a la predicación va a ser siempre de gente que cree y que entrega su corazón, y gente que se levanta en contra de la predicación, que no quiere, se le revuelven los demonios. Se le revuelve ahí el hígado y dice: no quiero, no tal, porque defiendo mi tradición, defiendo mi costumbre, defiendo lo que sea. Yo no doy mi brazo a torcer, no quiero creer en Dios o no quiero creer en la predicación. Y ahí no creían, teniendo que celos. Esto quiere decir de que algunos querían mantener sus costumbres, querían mantener su idolatría, querían mantener su gobierno del imperio romano y no querían dar pie a que en sus corazones Cristo fuera el rey. De manera que tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntaron una turba y alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón. Procuraban sacarlos al pueblo. Jasón era un hermano que había recibido a Pablo y a Silas en su casa. Y entonces, como no encontraron a Pablo en ese momento que fueron, cogieron a Jasón. Sabe que algunas veces, por causa del evangelio, nosotros que no somos apóstoles, que somos creyentes, que a lo mejor somos creyentes sencillos, elementales, sufrimos por causa de la predicación. Es que la predicación, el evangelio, Cristo en el corazón, tiene algo interesante que tenemos que asumir. Es que el enemigo no quiere que lo tengas. Cada vez que tenemos una fe firme y decidimos seguir al Señor con seriedad, tendremos oposición. No es raro que la oposición se levante. No es raro que alguien te burle. No es raro que alguien te señale. No es raro eso. Pero aquí los apóstoles están siendo perseguidos y va a haber reacción de gente que abre su corazón y de gente que cierra su corazón, y con celo y perturbación del enemigo te va a atacar. Aguanta, Dios está contigo y vamos a salir adelante. Así que esto terminó así. De allí pasaron, tuvieron que irse a Berea, tuvieron que irse a otra ciudad y llegaron allí a Berea. En el siguiente pasaje, inmediatamente los hermanos enviaron de noche. ¿A qué hora? Fíjese, estaban perseguidos. Los apóstoles querían el bien de la gente. No le estaban haciendo daño a nadie, pero estaban perseguidos. Y de noche enviaron a Pablo y a Silas a Berea. ¿Saben que Berea es un nombre interesante? Se lo han puesto a muchos institutos bíblicos, seminarios, casas de estudio de la Biblia, porque esta ciudad tenía una característica extraordinaria, y es que, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, como les dije anteriormente. Pero allí, en el versículo 11, encontramos una característica de los bereanos, muy singular, muy especial. Dice: y estos, ¿quiénes? Los bereanos, los de Berea. Y estos eran más nobles. Esto quiere decir más abiertos, más receptivos, más dispuestos que los que estaban en Tesalónica. Las comparaciones casi siempre son odiosas, pero el hecho de que aparezca aquí nos debe levantar las antenas para poder decir: yo quiero escuchar por qué esta gente era más noble. Y cuando la Biblia dice que eran mejores, es porque nosotros tenemos que procurar las características que aparecen allí. Y allí está, dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Por qué eran más nobles? ¿Por qué eran mejor los bereanos que los de Tesalónica? Porque recibieron la palabra con solicitud. Y no con solicitud, sino con toda solicitud. Y además, escudriñando, ¿cuándo? Cada día las escrituras. Y además, dice, para ver si estas cosas eran así. Y el versículo 12 dice, mire, dice: así que creyeron. Entonces tuvieron tres características que les hace diferentes que los de Tesalónica. Ya veremos que les hace diferentes que los de Atenas. Los bereanos eran diferentes por tres razones. Porque frente a las escrituras reaccionaron recibiéndolas. Quiera Dios que podamos recibir la palabra de Dios.
todo eso especial de lo que hemos hablado de ella. Yo lo quiero, Señor. Yo quiero recibirlo. Pero segundo, escudriñaron. ¿Usted ha visto alguna vez una gallina buscando lombriz o buscando alguna semillita? Y escarba, y escarba. Escudriñar es rascar, indagar, buscar, escarbar de tal forma que pueda. ¿Sabe qué? Estos bereanos no solamente estaban escuchando y estaban abiertos, sino que indagaron. Usted después de esta predicación debería ir a su casa y leer el capítulo 17 y leerlo con delicadeza y encontrar allí rascando, encontrar más alimento, más profundidad. Y esta gente no solamente recibieron, sino escudriñaron. Y sabe que eso de recibir y de escudriñar tiene una respuesta, y la respuesta es: y creyeron. Recibieron, escudriñaron y creyeron. Porque si la fe viene por el oír, al recibir, al rascar y escudriñar, vamos a tener fe. Nuestra fe se va a desarrollar. ¿Sabe que la iglesia evangélica ha sido llamada siempre la iglesia del libro? ¿Por qué? Por esto. Por esto. La Biblia tiene que ser para nosotros, hermanos, nuestro primer manual, nuestro devocional diario, nuestro libro de lectura permanente. Cada día, dice allí, cada día. Ellos indagaban a ver si estas cosas eran verdad. Estaban buscando día tras día, tal como tú necesitas el pan diario, tal como tu vida necesita ser alimentada, tal como tienes que beber cada día, porque lo necesitas. Si no te deshidratas, te mueres. Igual tienes que beber de la fuente bendita de la palabra de Dios. Di conmigo: amaré mi Biblia, leeré mi Biblia, estudiaré mi Biblia y pondré en práctica mi Biblia. Esto es, ¿saben, hermanos? Si nosotros tuviésemos esa costumbre y amáramos esta lectura y este estudio, iba a cambiar nuestro corazón. Iba a cambiar nuestro corazón. Hay tantas cosas en las que nos ocupamos. ¿Cuánto tiempo dedicas al móvil? ¿Cuánto tiempo dedicas a la tele? ¿Cuánto tiempo dedicas al internet? ¿Cuánto tiempo? Y dime también, ¿cuánto tiempo dedicas a las escrituras? Dale su lugar de honor. Y aquí esta gente, hermano, creyeron muchos de ellos. Y sabe, y aquí, qué curioso, otra vez menciona, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. ¿Por qué? ¿Por qué mencionará repetidas veces mujeres y hombres, mujeres y hombres? No digo que se ponga de primero, aunque están de primeras ellas. ¿Por qué? Porque les estás distinguiendo, porque fueron claves. Fueron claves. ¿Sabe, hermano? Mientras que el mundo posiblemente las tenía menos, Dios las puso de primero para honrarlas, para levantar el testimonio, la dignidad, la posición de la mujer. No para que sea cabeza del hogar, pero sí para destacarla, distinguirla. Y eso tiene un sentido bíblico y divino tan hermoso en este mundo. Dios ha decidido levantar a las señoras y darles testimonio, honor. Creyeron muchos, mujeres, no pocos hombres. Y también ahí al final de esto aparece en Berea, aparece en el versículo 14, dice: pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuesen hacia el mar. Y versículo 13, para ver lo que pasó. Mira, cuando los judíos de Tesalónica, ¿se acuerdan que en Tesalónica los estaban persiguiendo? Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea se anunciaba la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron las multitudes. Habían unos 80 kilómetros entre Tesalónica y Berea. Pues allá fueron 80 kilómetros. ¿Cuánto se demoraron estos perseguidores? Estos judaizantes, estos que defendían la ley y las tradiciones, que estaban en contra de la predicación. ¿Cuánto se demoraron? No sé, pero 80 kilómetros en aquel entonces. Si fueron a caballo, pues se iban a demorar 2 días. Y si fueron a pie, pues se iban a demorar 3, 4, 5 días caminando.
tenían, ¿saben? La terrible motivación negativa de ir en contra de la palabra. Te repito que siempre que camines en la verdad tendrás oposición. Casi que alguien ha llegado a decir: comprueba que estás en la verdad cuando veas que a tu alrededor hay oposición. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa más tremenda? Es que el enemigo odia lo de Dios. Y cuando usted está firme en la palabra de Dios, se va a dar cuenta que siempre hay alguna oposición. Y allí llegaron, alborotaron la multitud. Pero cuando supieron que en Berea estaba predicándola, pues alborotaron la cosa. Y los hermanos de Berea llevaron a Pablo y a Silas, lo llevaron a Atenas. Y ahí comienza la nueva ciudad. Hemos estado en Tesalónica, hemos estado en Berea, y en el capítulo 17 se llega a la gran Atenas, la metrópoli de la filosofía, de la ciencia, del avance, del pensamiento, de los dioses del Olimpo, a la Grecia actual. ¿Usted ha ido a Grecia alguna vez? Templos por todas partes, dioses por todas partes. Y dice allí que cuando Pablo estaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿A qué adoraban los atenienses? Adoraban todo. Pero entre otras cosas, adoraban el pensamiento humano. ¿Usted se acuerda que a los griegos les gustaba hacer las olimpiadas desnudos? Porque adoraban el cuerpo. Eso no se ha perdido la moda. Aunque ahora no van desnudos, algunos sí. Pero sigue habiendo más que nunca gimnasio. ¿Por qué? Porque hay quien adora el cuerpo. Se llama humanismo en toda su amplitud. Y el humanismo tiene el centro del yo personal. El centro del humanismo es el hombre Dios. El hombre y su pensamiento. El hombre y su capacidad. Todo lo puedo sin Cristo. Todo lo puedo si me propongo. Tengo fuerza, yo valgo, yo soy, yo tengo, yo puedo. ¿Sabe cómo ve el humanismo el pasaje de David y Goliat? Ve al David, aunque pequeño, muy hábil y capaz, valiente para enfrentarse al grande y tira piedra con puntería. Así ve el humanismo a David. ¿Cómo lo ve la Biblia? La Biblia lo ve pequeño, insignificante, incapaz, delgaducho, bajito, sin experiencia, pero con Dios. Con Dios y con la habilidad que Dios le da y con la capacidad de que Dios dirige su piedra para que llegue a la frente del gigante. Y David termine diciendo: Jehová Dios, Él me ha entregado al gigante en mi mano. ¿Se da cuenta la diferencia? Esto es bien importante porque en la Grecia antigua, en la Atenas de este momento, ¿sabe qué sucedió? Sucedió que estaban los estoicos y los epicúreos. Y esta gente, los estoicos, ellos creían que el ser humano puede ser feliz por su capacidad. Ellos, los estoicos, sencillamente llegaron a la conclusión, estos filósofos llegaron a la conclusión que debían darles rienda suelta al placer, que a la carne, al cuerpo había que darles todo lo que quería. Comida a reventar, sexo por todos lados, lo que sea por todas partes, de esto a lo loco. ¿Sabe qué? Sencillamente el código de ellos era: comamos y bebamos que mañana moriremos. Y esto es también una filosofía actual. Es algo que campa a sus anchas en Madrid, campa a sus anchas en Europa. Libertad entre comillas, un libertinaje espantoso que no lleva a ningún buen puerto. Sencillamente, no solamente es amoral, sino es contrario a los principios divinos, que termina dañando al ser humano. No me diga usted que la infidelidad, no me diga usted que la falta de moralidad respeta al semejante, respeta al prójimo. ¿Cómo respeta un señor a su esposa cuando tiene otras 5 esposas? ¿Cómo respeta una señora a su esposo cuando puede ir con cualquier hombre?
Yo no sé qué piensan estas personas, pero a mí me parece que no está correcto, que nos vamos a terminar sintiendo muy mal y extinguiéndonos y enfermándonos y etcétera, etcétera. Opino yo como la Biblia opina, pero el humanismo da rienda suelta a todo eso y los estoicos pensaban en esta filosofía. Y también los epicúreos decían que se puede alcanzar la felicidad, pero sin Dios. Sin Dios. ¿Y sabe qué? Te tengo un mensaje esta mañana. No hay felicidad sin fe. No hay verdadera felicidad sin espiritualidad, sin que Dios te pueda ayudar, porque el ser humano no es capaz por sí solo de mantener un voto de felicidad, un voto matrimonial. No es capaz por sí solo. Solo Dios satisface, solo Dios llena. Y quiero decirte que aquí en Atenas sucedió que Pablo predicó y predicó con tanta capacidad, con tanta habilidad, que el versículo, si mal no recuerdo, el versículo 28, ¿será así? ¿Será verdad? Vamos a ver. Dice la filosofía que el apóstol Pablo presenta, que no es otro que el pensamiento cristiano de una forma profunda. ¿Sabe qué dice el apóstol Pablo, versículo 28? Porque en él está hablando de Dios, está predicando de Dios, está predicando de la palabra. Dice, porque en él vivimos. No hay vida fuera de Dios. No hay vida fuera de Cristo. Él es el motor de nuestra existencia. Él por la mañana nos da la energía para salir a vivir. Así que en él, dentro de él, digamos de otra manera, ¿verdad? Estando cubiertos por él, estando ayudados por él, vivimos. Y fuera de él no hay vida. No hay vida fuera de Dios. Pero también dice, en él vivimos y nos movemos, realizamos nuestras acciones cubiertos por él. Somos capaces de adquirir, de abrazar logros cubiertos por él. Pero no solamente vivimos y nos movemos, sino que tenemos una identidad, tenemos un destino, tenemos un futuro. En él somos, y cuando hablamos de ser, se califica la identidad del que lo menciona. En él somos, y yo soy hijo de Dios, y yo tengo un futuro con mi Padre celestial. Pero si no lo tengo a él, no tengo nada. Y el apóstol Pablo, con esa capacidad que el Espíritu Santo le dio, predicó a los atenienses. ¿Y saben qué pasó? Hubieron algunos que creyeron. Hubieron algunos, y ahí aparece, atención, mas algunos creyeron. ¿Dónde está? Mas algunos creyeron. Me gusta eso. No todos, a lo mejor no muchos, pero algunos creyeron. Y también creyó una muchacha, una señora que se llamaba Dámaris. ¿Cómo se llamaba la muchacha de Atenas que creyó? Dámaris. Y otros con ellos. No dice, muchísimos creyeron, a pesar de que Atenas era una gran ciudad, pero algunos abrieron su corazón al Señor. Porque la reacción a la palabra, que es de lo que estamos hablando, depende del que escuche. Y depende de la cantidad de cosas que pueda doblegar en su interior, en su mente, en su corazón, y dar pie al mensaje. Y allí dice la Biblia que creyeron algunos, y otros de ellos, Dámaris era una mujer. La palabra de Dios nunca volverá vacía. Pero hay un momento, fíjese, que el apóstol Pablo en el versículo 32 les habla acerca de Cristo resucitado. Pero cuando oyeron de la resurrección, ya estoy terminando, pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, como eran filósofos, como eran humanistas, ¿sabe qué pasa con el humanista? Que no cree en el futuro, que cuando el cuerpo se termina, muerto al hoyo, se acaba todo. El humanismo tiene los pies cortos porque solo llega hasta el momento de la muerte. No hay esperanza para el humanista. Se acaba el cuerpo, se acaba todo. Se acaba el placer, se acaba la felicidad, se acaba la vida, se termina todo. El cristianismo tiene un futuro glorioso con Cristo. Y saben que aquí
El apóstol Pablo tenía ese código. Mire eso. El apóstol Pablo dijo: hay resurrección de los muertos. Hay vida después de la vida. Hay un futuro glorioso para el que cree en el Señor Jesús. Porque Él se levantó de los muertos. Porque Él es vida y salud eterna. Eterna. Pero cuando ellos oyeron de la resurrección de los muertos, ay, qué pena. ¿Se da cuenta los atenienses? Se burlaban. Y otros pasaron. Dijeron: no, si estás predicando eso así, de la resurrección, de la vida eterna, te oiremos en otro momento. Después te oímos. Ya no nos interesa. No nos interesa. Hay quien no le interesa la eternidad. Quien quiere disfrutar solamente ahora. Pero la predicación del evangelio tiene una esperanza eterna y tiene un futuro glorioso. ¿Sabe qué? Tesalónica, algunos abrieron su corazón y recibieron la palabra. Los bereanos no solamente recibieron, escudriñaron y creyeron. Los de Atenas terminaron algunos burlándose y diciendo: pasamos de eso. ¿Cómo reacciona usted a la palabra? ¿Cómo reacciona a la predicación? Después que usted viene a la iglesia y escucha la palabra, ¿ahora qué? ¿Ahora cómo va a reaccionar? ¿Cómo va a vivir esta semana? Va a vivir con Cristo, con el Cristo de la resurrección, de la vida. Se va a pegar al principio bíblico. Va a tener ocupación en estudiar y en compartir la palabra con otros. Irá a su grupo vida. Se inscribirá en la escuela de discipulado. Usted tendrá presente esta bendición o no. Las reacciones son propias de cada quien y cada uno tendrá que dar cuenta. Y no solamente tendrá que dar cuenta, sino que tendrá resultados de cómo reaccione a la palabra. Hoy otra vez el evangelio ha sido leído, ha sido explicado. ¿Qué reacción tienes tú? Quiera Dios que hoy nos llamemos bereanos y no atenienses, por lo menos no como los que se burlaron, no como los tesalonicenses, aquellos judíos que recalcitrantemente se opusieron. Yo quiero amar y servir al Señor y hacerlo con mi familia y hacerlo con ustedes y mover esta ciudad y decirle: vale la pena amar y servir al Señor. Vale la pena creer en Cristo y resucitado, y que me acompañe y que sea la razón de mi vida, mi existencia, mi mover y mi ser, que pueda cumplirse en mí la verdad del evangelio.